Reseña histórica de la iglesia de Mataverde. Hemos querido realizar esta reseña histórica de nuestra iglesia en memoria de aquellos grandes varones y mujeres de Dios que hoy se encuentran en las moradas celestiales junto a Cristo. Honramos a nuestros padres agradeciendo todo lo que han hecho por nosotros, valorando sus consejos a través de la bendita palabra de Dios. Para iniciar esta historia, nos remontamos a la ciudad de Talca, ubicada en la séptima región del Maule, alrededor de la década del año 30 aproximadamente, donde la iglesia predominante en Chile era la iglesia católica, donde se prohibía creer en otras doctrinas o religiones. En el año 1937 llega a la pequeña ciudad de Talca el recientemente ordenado pastor José Silva Araya, a hacerse cargo de la iglesia evangélica pentecostal, que en ese entonces solo era una pequeña casa antigua ubicada en calle 6 Norte con 9 Oriente, a pastorear a un grupo reducido de hermanos. Es ahí donde Elena Faúndez Gómez da sus primeros pasos en el Evangelio y acepta a Jesús como su Salvador personal. En aquellos años era difícil ser cristiano. Cuando la policía encontraba personas enseñando doctrinas que no eran la fe católica, eran llevados y encerrados en el calabozo por hacer desorden. Así lo contaban nuestros abuelos, recordando a la hermana Blanca, que muchas veces fue llevada y encerrada en el calabozo por gritar en la calle que Jesús estaba vivo. Tras unos años de conocimiento del Evangelio, Dios pone en el corazón de la hermana Elena Faúndez el deseo de ganarse a sus hermanos para el Evangelio, para que también ellos fuesen salvos por Jesús. Cada vez que llegaba a visitar a sus hermanos al campo de la Mataverde, les enseñaba la palabra de Dios y el Evangelio, contándoles experiencias vividas en su iglesia. Transcurrido el tiempo en la Mataverde, Dios comienza a hacer obra en los corazones debido a este conocimiento del Evangelio llevado por la hermana Elena Faúndez. Su cuñada Estelvina Rosa Espinosa, realizando labores en su casa, escucha una voz del Espíritu Santo que le dice que debe ir a predicar el Evangelio a su comadre que vivía en un fundo llamado El Porvenir. Ella piensa en su corazón y le responde al Señor: ¿qué voy a ir a predicar yo si no sé nada del Evangelio? La que sabe es la hermana Elena. Al llegar la noche, ya encontrándose acostados juntos a su esposo Héctor Faúndez Gómez, siente que alguien les estremece su cama y él, asustado, le pregunta: ¿qué sucede? Y ella le responde: es el Espíritu Santo que volvió. Él me habló durante el día y me dio una orden, que yo debía ir a predicarle el Evangelio a mi comadre, y no obedecí. Entonces su esposo le responde: debemos ir y obedecer a Dios. Al otro día, Héctor Faúndez, su esposo, fue a buscar un caballo y la lleva a cumplir con la orden que el Espíritu Santo les había dado. La hermana Estelvina Rosa salió llorando desde el interior del camino de la Mataverde, y al llegar afuera había una de sus amigas, la señora Chelita, que le dice: ¿por qué llora, Rosita? Y ella le responde: es el pecado que ha muerto en mí. Desde hoy voy a predicar el Evangelio. Y fue así como llegó aquel día hasta donde su comadre, a obedecer la orden dada por el Espíritu Santo, y se reunieron en aquel día junto a varias personas e hicieron un culto de adoración a Dios, donde habían también enfermos en aquel lugar, y Dios hizo grandes milagros. En aquel tiempo, toda la familia aceptó a Jesús como su Salvador personal. Sus dos hermanos, Héctor y Osvaldo, y sus cuñadas Estelvina Rosa y Angelina Quinteros. Es así como la hermana Elena Faúndez le presenta a su pastor José Silva, invitando al pastor a la Mataverde. La familia Faúndez se entrega al servicio de la iglesia y se inicia la obra del Evangelio en ese sector. El pastor Silva consagra una iglesia y deja como encargado de la obra al hermano Osvaldo Faúndez y su ayudante, el hermano Héctor Faúndez. Esto fue alrededor de los años 50 aproximadamente. En aquel tiempo la familia Faúndez comenzó la proclamación del Evangelio, realizando giras a lo largo de nuestro país, dejando sus hogares en viajes de aproximadamente 15 días, recorriendo aldeas y ciudades de Chile predicando el Evangelio.
En la Mata Verde creció el número de creyentes que aceptaron el Evangelio, con grandes señales, prodigios y milagros. En los cultos se reunían alrededor de 80 hermanos, alabando al Señor, y era muy característico realizar en aquel tiempo giras o prédicas a la calle, recorriendo días enteros junto a su familia, pasando por diferentes localidades de la provincia del Oriente de Talca, San Clemente y Maule. Alrededor del año 1960, los hermanos Faúndez fueron bendecidos adquiriendo una gran parcela en las afueras del sector La Mata Verde, en la calle principal. Lo extraordinario es que es en esta parcela donde se dio el origen al nombre del sector llamado La Mata Verde, debido a una cantina que existió en esta casa que duró por muchos años, muy conocida en la provincia, y en este mismo lugar donde se funcionaba la cantina fue convertida en una casa de oración para glorificar a Dios y realizar los cultos evangélicos. En este periodo, la familia Faúndez se distancia de la Iglesia Evangélica Pentecostal por situaciones que no les agradaron a su conocimiento de la fe cristiana, y con mucho dolor en el espíritu deciden reunirse en familia y pedir la dirección a Dios. Les acompañan la hermana Audolía Figueroa y la hermana Clementina Bernal. Hacen una oración a Dios y le piden que si Él se hace presente y visita sus corazones, ellos continuarían la obra del Evangelio. Dios se hace presente visitándoles, y es así como Él renueva su fe y fuerzas y deciden iniciar nuevamente la obra del Evangelio. En este tiempo conocen al obispo Juan Vega Espinosa, de la Iglesia Evangélica Nacional de calle 6 Sur con Nuevo Oriente, en Talca, y le solicitan que les acompañe en este proceso espiritual. Es en esta misión donde Dios honra al hermano Héctor Faúndez Gómez como pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Nacional en el sector de la Mata Verde. Finalizando la década de los 70, Dios llama a su presencia a estos hermanos, Elena Faúndez, Osvaldo Faúndez y Héctor Faúndez. Cabe mencionar que nuestra hermana Angelina Quinteros también fue una pionera de la obra del Señor en el sector llamado El Bolsico. En la ausencia de la partida de nuestro pastor Héctor Faúndez Gómez, el obispo Juan Vega honra al hermano Héctor David Faúndez como pastor ordenado en las conferencias del año 1980 en la ciudad de Talcahuano. En este periodo Dios le insta a nuestro pastor Héctor David Faúndez a cumplir la promesa hecha a Dios por su padre de levantar una casa de oración en un costado de la parcela, separado de la casa de la familia donde se realizaban los cultos. Es así que con mucho esfuerzo y sacrificio se levanta este pequeño templo con la ayuda de su congregación, de gran mayoría de hermanos sin recursos, campesinos y sin letras, pero con un gran amor por la obra del Señor. En el año 2000, gracias a la ley de culto, la Iglesia de Mata Verde obtiene personalidad jurídica bajo el nombre de Iglesia Santidad Metodista Pentecostal, retomando el metodismo y pentecostalismo que originalmente tuvo. Hasta el día de hoy han sido innumerables las familias que han servido a Dios en la Iglesia de Mata Verde. También han sido innumerables los casamientos y bautizos realizados rogando a Dios la bendición para ellos. Grandes han sido los prodigios y milagros que se han vivido en esta pequeña y humilde iglesia a través del tiempo. Es por esta razón que hemos realizado esta reseña histórica para honrar a aquellos varones y mujeres que nos precedieron y nos han dejado un legado, una bendición, un privilegio que es este bendito Evangelio. Han pasado los años y ya por cuarta generación desde sus inicios, sus descendientes continúan anunciando el Evangelio en Chile como también en el extranjero. En medio de esta cruda pandemia de COVID-19 que está desarrollándose en todo el mundo, que nunca imaginamos que nos tocaría vivir, es que le presentamos al Dios Todopoderoso de nuestros padres. Tal vez en este momento estás pasando por alguna aflicción o necesidad de algo que crees que es imposible de lograr. Te invitamos a creer en Dios, este Dios vivo, porque Él dice en su palabra, en el Salmo 120, versículo 1, a Dios clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Agradecemos a todos quienes nos ayudaron a hacer posible esta reseña histórica. Esperamos que sea de gran bendición. Dios les bendiga.